Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Edgar Serna Gaitán. Soy alumno de la Facultad de Medicina ICEST Campus Matamoros 2001. El día de hoy les hablaré respecto a lo que es la diabetes mellitus, su importancia, su tratamiento y cómo esto afecta a la población mundial. Para empezar, tenemos que definir qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen diferentes tipos que a su vez los iremos viendo en la clasificación de ella. Y según la ADA, que es la American Diabetes Association, la diabetes es una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica continua con estrategias de reducción de riesgos multifactoriales, más allá de únicamente el control glicémico. Ya hablando de epidemiología, la OMS lo reconoce como una amenaza mundial. Al día de hoy existen 347 millones de personas con diabetes y la OMS cree que para el 2030 esta cifra aumentará al doble. En el 2012, 1.5 millones de muertes se debieron a diabetes. Y en México, la diabetes mellitus ocupa el segundo lugar en número de funciones por año. Esto me baso en la estadística del INEGI del 2017, hasta el día de hoy es la más actual, que son 106,525 millones de personas que fallecieron a causa de la diabetes. Para que nosotros desarrollemos la diabetes mellitus tiene que existir factores de riesgo. Aquí enumeré los más importantes. Existen muchos más, pero enumeré los más importantes. Número 1, índice de masa corporal mayor a 25, inactividad física, familiar de primer grado con diabetes, el riesgo de la descendencia puede alcanzar hasta un 40%, raza o etnia de alto grado, mujeres que han concebido recién nacidos con un peso mayor a 4 kilos o que tuvieron diabetes gestacional, hipertensión, mujeres con síndrome de ovario poliquístico y obesidad. Ya hablando de clasificación, existen 4 causas de diabetes mellitus. Existe la diabetes tipo 1, que consiste en la destrucción de las células beta de páncreas con déficit absoluto de insulina, que es la diabetes juvenil, denominada coloquialmente así. La diabetes tipo 2, que es la pérdida progresiva de la secreción de insulina generalmente acompañada de resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestacional, que es una condición que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y diabetes por otras causas, que serían como fibrosis quística, pancreatitis y diabetes inducidas por medicamentos. Recordando un poco respecto a la fisiología, lo que afecta a la diabetes es principalmente la secreción de la hormona insulina. Esta hormona se secreta en el páncreas, específicamente en las células beta, y el páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra por debajo del estómago y posterior. Sin esta hormona, la insulina, la glucosa, que es la principal fuente de energía de todas las células, no entraría a las células, por lo cual quedaría en el espacio extracelular. Ok, ya después de haber recordado la fisiopatología, vamos a hablar respectivamente ya de la enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por menor secreción de insulina, resistencia a dicha hormona, producción excesiva de glucosa por el hígado y metabolismo normal de grasa. Okay, tenemos que entender que en las etapas iniciales del problema la tolerancia a la glucosa sigue siendo casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina que existe, porque las células beta logran compensar al incrementar la producción de la hormona, lo que produce un estado de hiperinsulinemia compensatoria. En algunas personas, los islotes pancreáticos ya no pueden conservar este estado hiperinsulinémico y en ese momento surge la IGT, que se caracteriza por incrementos en la concentración de glicemia postprandial, que sería una etapa inicial de la diabetes mellitus. Luego, la disminución ulterior en la secreción de insulina y el incremento de la producción de glucosa por el hígado culminan en la diabetes franca, con hiperglucemia en ayuno. Por último, surge la insuficiencia de células beta. Esto es cuando ya no pueden compensar el estado hiperinsulinémico y seguir manteniendo. Para llegar a un diagnóstico certero,
existen muchas pruebas. Yo puse estas tres que considero que son las más importantes, que es glucosa en ayuno, mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Un ayuno se tiene que entender como no haber tenido ingesta calórica de ninguna índole en las últimas 8 horas. La segunda prueba diagnóstica es la hemoglobina glucosilada, mayor a 6.5, y esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados. Y además, pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia con glucosa al azar, o sea, en cualquier momento del día, en ayuno o no ayuno, por más de 200 miligramos sobre decilitro. Después de haber hecho las pruebas diagnósticas, se establece si alguien tiene prediabetes o diabetes. La prediabetes, según las guías de la ADA, es glucosa en ayuno de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Glucosa plasmática a las 2 horas de haber ingerido algún alimento es de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Y la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Todos estos son criterios para establecer la prediabetes. Como tratamiento inicial para la diabetes se utiliza metformina. Y en dado caso que no se alcancen los niveles óptimos de glucosa en la sangre, se utiliza insulina. Existen ciertos criterios para usar la insulina, que sería una glucosa mayor o igual a 300 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 10%. O si el paciente presenta síntomas de hiperglicemia, como puede ser poliuria o polidipsia, incluyendo en el momento del diagnóstico o temprano en el curso del tratamiento. Después de que una persona ya es diagnosticada con diabetes y se le administra un esquema terapéutico, para estas personas tiene que existir objetivos de metas. Entonces, estas metas pueden ser el control glicémico de la hemoglobina glucosilada menor a 7.0, glucosa plasmática capilar en fase preprandial, o sea, antes de comer, de 3.9 a 7.2 miliosmoles, que sería equivalente a 130 miligramos. Glucosa plasmática capilar en fase postprandial, o sea, 2 horas después de comer, de menor a 180 miligramos o igual a 100. Estos serían los números o cifras terapéuticas que se esperan con el tratamiento de esos. Aparte de todo esto, si no se sigue adecuadamente el esquema, existen muchas complicaciones que al final de cuentas son las que conducen a una complicación y a la muerte. Las principales son cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglucémico, aparte de microvasculares, neuropatías, nefropatías y otros, que serían como infecciones, cataratas, glaucoma e hipoacusia. Para prevenir toda esta enfermedad y de la resistencia a la insulina, existen dos medidas preventivas muy importantes, que sería una dieta adecuada y ejercicio por más de 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Eso sería todo. Espero les haya servido. Muchas gracias.